y bienvenidos a la casita de Mócala. Hoy vamos a tener el video de presentación de nuestro próximo tutorial para Pascuas, en el que vamos a seguir trabajando con la técnica Ragdoll para realizar estos dos hermosos proyectos. Se trata de este sándwich helado de conejo y este conejito Ragdoll. Miren qué cositas más adorables para poder regalar o regalarse y poder decorar un hermoso estante, un escritorio, que nos acompañen en el borde de nuestra cama. Miren qué cositas más tiernas estos proyectos. Bueno, vamos a ver un poquito las características de los mismos. El sándwich helado, lo que es la parte de la base, mide unos 16 centímetros de altura y bueno, después se suma el tema de las orejas, que llega más o menos a 18 centímetros. En lo que es el tema del ancho, pues tenemos unos 12 centímetros. Y después tenemos el tema del espesor o profundidad, que bien, varía un poquito. Son unos 8 centímetros aproximadamente desde acá, ¿correcto? Después el tema de lo que es el conejito Ragdoll, que es un formato mellows, parece un marshmallows. El tema, a ver, desde la punta de las orejas hasta la base de las pompis mide unos 16 centímetros. Así que realmente tenemos proyectos de un tamaño súper tierno, pero también de un tamaño lo suficientemente grande como para poder decorar cualquier rincón, estantería, escritorio. Miren qué cositas más lindas, ¿verdad que sí? Bien amigos, este es un tutorial de pago. Abajo en la caja de descripción del video, que se encuentra debajo del título del mismo, van a encontrar toda la información de precio y forma de pago, que siempre es exclusivamente a través de PayPal. Aquellos de ustedes que no tengan cuenta de PayPal, por ahí pueden encontrar algún familiar o conocido que sí tenga cuenta en la plataforma, que les pueda realizar el pago. Yo no tengo ningún problema con ello. Lo que sí, siempre deben de tener una cuenta de YouTube, ya que la visualización de los videos de los tutoriales de pago es en forma privada en mi canal. Bien, me encantaría poder contar con la presencia de todos ustedes para poder realizar estos hermosos proyectos. Sin más, nos vemos en el tutorial. Chao, chao.